Bueno, entonces, ya estamos sobre la 1:05, entonces buenas tardes para todos ustedes, niños. El día de hoy, reitero, pido disculpas porque mi internet está fallando mucho, entonces si de pronto enciendo mi cámara que consume tanto pues internet, se cae la llamada. Entonces para evitar que se caiga la llamada voy a pues sostener la cámara así, pero pues igual voy a estar acá, sí, igual pues mi voz va a reflejar que estoy acá. Entonces voy a iniciar a compartir pantallita. Entonces, las clases pasadas hemos estado hablando un poco del ecosistema, de los factores bióticos, de los factores abióticos, de qué es eso de la vida, ¿cierto? De qué es la energía, ¿sí? Hemos hablado un poquito de qué es el hábitat, qué es el biotopo, ¿cierto? Qué es la biocinesis o la comunidad, qué es una población. Entonces, al final de la clase, cuando volvamos a entrar, yo voy a hacer como una rondita de preguntas y vamos a hacer como una clase de participación. Entonces, hay que prestarme mucha atención el día de hoy y pues la clase pasada también como echarle una ojeadita a qué fue lo que vimos para esa partecita, ¿listo? Para la parte, pues por si quieren punticos de más. Entonces, chicos, vamos a iniciar acá. Vamos a iniciar a ver las relaciones ecológicas, ¿cierto? Entonces, básicamente, vamos a ver qué es una relación ecológica, cuáles son las características generales que se van a través de las relaciones ecológicas, ¿sí? Qué es la depredación, qué es la simbiosis, qué es el mutualismo, qué es la competencia y qué es el parasitismo, independientemente si la relación es interespecífica o intraespecífica. Ya ahorita les explico qué es un poquito de eso. Dime, Cristian. Profe, nosotros tenemos que copiar eso. Obvio, nene. Profe, ¿y mandarlo? Sí, obvio. Ah, profe, es que iba a decirte algo. Dime. ¿Hasta qué horas lo podemos mandar? No, creo que lo voy a dejar abierto para que tomen los apuntes y pues lo suban cuando pues ustedes terminen. Bueno. Bueno, Profe, ¿hoy no dejas tarea? No, hoy no. Hoy pues terminan de copiar eso en la segunda hora, ¿listo? Profe, yo estaba revisando a ver la nota que me saqué y me parece 10 y tú me escribiste ahí que estaba bien el trabajo. ¿En dónde? ¿Por what? En la tarea que habías dejado. Bueno, ponga cuidado, es que hay una personita que tiene un gatico blanquito, yo no sé si esa serás tú, que tiene un nombre que creo que es Coco algo, bueno, yo no sé, y pues es que yo a Coco algo... Profe, ese correo es mío. Y ese Coco algo, sí, yo quisiera tenerlo en mi planilla, pero no lo tengo así, entonces yo no sé quién es. Entonces yo mando el 10 para que esa persona me diga eso. Profe, mira, soy yo la de ese gatico, le voy a cambiar mi Profe, ya te lo nombre. mandé. Sí, le voy a cambiar mi nombre para que tú me corrijas mis notas. Bueno, porque es importante que me pongan sus nombres. Bueno, entonces, listo. Entonces, continuemos. Entonces, sí vamos a hablar de qué es una relación ecológica. Cuando yo les pregunto a ustedes qué es una relación, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿A nadie se le viene nada a la cabeza? Y profe, cuando una persona interactúa con otra persona. Sí, puede ser, ¿cierto? Eso es una relación. La interacción de dos personas. Una palabra clave. ¿Qué más puede ser una relación? Ese es el vínculo de un elemento. El vínculo, ¿cierto? Palabra también muy importante, ¿cierto? A través de las relaciones que nosotros podamos tener, podemos generar unos vínculos, ¿cierto? Unos determinados vínculos vamos a generar a partir de las relaciones que tengamos. Hay diferentes tipos de relaciones, ¿cierto? Entonces, la relación entre humanos, ¿cierto? Que serían unas relaciones de nombre intraespecífico. También las plantas, profes. Sí, pero entonces ahorita vamos Profe, a ¿eso hablar. de temáticas también lo tenemos que copiar? Dime. Eso de temáticas también lo tenemos que copiar. No, solo empiezan a copiar qué es una relación ecológica. Desde acá, desde esta parte de acá, ¿qué es una relación ecológica?
Y lo de temáticas, ¿no, profe? No, eso no lo copien. Ay, Todo lo que profe, vamos yo a lo ver ahí estoy dentro de las copiando. diapositivas. ¿Listo? Entonces, niñas y niños, entonces estamos hablando de que una relación ecológica puede ser un vínculo, ¿cierto? También puede ser una relación, ¿cierto? Una interacción que pueden haber entre, digamos, organismos de una misma especie. Entonces acá yo les empiezo a hablar de las relaciones que ustedes tienen, digamos, ¿cuál es la relación que usted tiene con su papá? O con su mamá, con sus padres. Familiar, profe. Una relación familiar, ¿cierto? Ahora, una relación que usted tiene, no sé, con su mejor amigo. ¿Cómo se llamaría esa relación? ¿Amistad? Una amistad, ¿cierto? Otro tipo de relación diferente. Ahora bien, de pronto a esas personitas que ya, digamos, les empezó a gustar ese niño o esa niña, ¿cierto? Entonces, ¿por qué pasa, no? A uno le empiezan a gustar los niños o le empiezan a gustar, pues, las niñas, independientemente, pues, si es hombre o mujer, ¿sí? Entonces, y usted, ¿cierto? Genera ese gusto. Y si usted genera una relación con una persona de esas, ¿qué tipo de relación sería? Sentimental, profe. Una relación sentimental, ¿cierto? Y las relaciones que nosotros tenemos con, ahora con una abuelita, ¿cómo sería? Familiar. Familiar, ¿cierto? Familiar. Entonces, a partir de esas relaciones que nosotros podemos tener, ¿cierto? Con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con nuestras parejas sentimentales, con nuestros compañeros, con nuestros profesores, todas esas relaciones que se pueden dar, ¿cierto? En la interacción en organismos de una misma especie que son totalmente iguales, se van a llamar relaciones intraespecíficas, ¿cierto? Intra porque solo se van a dar en organismos de la misma especie, ¿cierto? Entonces, si yo le digo la relación... Buenos días, profe. Dime. Buenas tardes. Buenas tardes, Hola. profe. ¿Cómo estás? Si yo digo la relación que tenía un hijito de una perrita con su mamá perrita, ¿qué tipo de relación es esa? ¿Animal? ¿Familiar animal? Sí, familiar de tipo, pues, animal, ¿cierto? Porque ya, pues, estamos hablando a nivel de los animales. Si ven que los animales también se relacionan, pero los animales tienen diversas maneras de relacionarse. De hecho, no se clasifican tanto de pronto en esos familiares, ¿cierto? Pero sí hay un tipo de relación de ese tipo, como las que vemos ahí. La depredación es una relación, ¿cierto? De la presa con el predador, ¿sí? Entonces, esto vendría siendo una relación ecológica, una relación que se conoce como la depredación. ¿Que para qué es importante la depredación? Pues para mantener el flujo de energía en la cadena trófica, ¿cierto? Entonces, para eso es importante, ¿sí? Que unos animales se coman a otros animales, ¿cierto? Vivos. Y por eso tiene que seguirse, pues, el círculo normal de la cadena alimenticia. Una simbiosis, cuando yo hablo de una simbiosis, es de algo que yo puedo compartir, ¿sí? Entonces, si ven que en los animales hablamos de relaciones, pero las relaciones que se dan a nivel de los animales ya pueden tener otros nombres, otras connotaciones que, claro, evidentemente también podemos presentar nosotros como seres humanos, porque nosotros, sí, seguimos siendo parte de los animales, seguimos siendo parte de ellos, simplemente que con una diferencia muy marcada, y es que nosotros tenemos una capacidad de pensar, ¿cierto? Una capacidad de razonar. Y al tener esa capacidad de razonar, pues yo puedo como tal, ¿sí? Diferenciarme un poco pues de las otras especies que componen los animales. Pero nosotros seguimos siendo animales, entonces nosotros presentamos relaciones de competencia, de pronto ya a nuestros espacios sociales que compartimos, ¿sí? ¿A qué me refiero yo? Por ejemplo, no sé, cuando por allá el jefe, ¿sí? Va a anunciar de pronto un ascenso. Y imagínese que usted, ¿sí? O que su papá, o no sé, trabaja en una empresa, ¿sí? Y el jefe, pues va a generar un ascenso para el que quiera, ¿sí? Entonces, pues permitió, digamos, postular diferentes personas. Entonces, todos están ahí esperando, digamos, ese ascenso y el jefe dice, bueno, para
generar el ascenso tiene que ser un muy buen trabajador, que cumpla con su trabajo, ¿cierto? Que haga sus tareas, que sea una persona muy responsable, muy comprometida. Entonces, esa será la persona que será ascendida, pues obvio para ganar mucho más dinero. Entonces, todas las personas que se postulan empiezan a competir entre ellas para ver quién gana, ¿cierto? Y pues el ganador será el que se lleve el puesto. A eso llamamos una relación de competencia. Si ven que la competencia también sea dentro de la especie humana, a pesar de que sea una relación que sea pues también tirada, digamos, al resto de los animales, seguimos compitiendo, simplemente que competimos en aspectos diferentes. Entonces, como sí me les va quedando claro hasta ahí. Sí, señora. Ah, ok. Por aquí vi que levantaron. Cristian, cuéntame. Cristian. Cristian. ¿Profe, yo? ¿Sí? No, profe, se me olvidó bajarla. Ah, como vi que me alzaron la manito. Bueno, entonces, hasta ahí cómo vamos. ¿Sí me entendieron que es una relación intraespecífica y qué tipos de relaciones podemos encontrar, ¿cierto? Independientemente de la especie. Cuando hablamos de la especie humana, ¿cierto? Las relaciones que sean solo entre la especie humana, hablamos de relaciones intraespecíficas, ¿sí? Cuando se da solo en perros, hablamos también de intraespecífica. Cuando se da solo en vacas, solo, no sé, en tortugas, solo en delfines, ¿sí conocen la boa constrictor? Sí, profe. Entonces que se, no sé, entre culebras de la especie de la boa constrictor, ¿sí? De la anaconda, más conocida vulgarmente como la anaconda, ¿sí? Sí, que se den relaciones entre organismos que sean de la misma especie. En cambio, las interespecíficas se dan entre diferentes organismos. La que sea con el perro, la que sea con el gato, la que sea con la planta, ¿cierto? La que sean entre diferentes organismos de diferentes especies. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta y valga la redundancia ahí. Entonces, las relaciones interespecíficas son las que se dan con todos los organismos, ¿listo? Con todas las formas de vida. Y pues acá ya implicamos un desencadenamiento muy grande y un montón, ¿cierto? De procesos que hacen parte y de vínculos y de relaciones que hacen parte como tal, pues de las interacciones que se dan a nivel ecológico en los animales y pues en nosotros también, en la población humana. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Me han entendido? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, entonces, Profe, yo medio porque es que se te escucha entrecortado. ¿a quién le están escuchando? ¿A quién me escuchan recortado? Luna. No, No, profe, se escucha bien. creo que te está fallando de pronto. Es que de pronto tendrías que cerrar la cámara, Luna, para que se te escuche mejor. Porque es que por eso yo no tengo abierta mi cámara, porque si la dejo abierta, se me va a escuchar entrecortado, entonces prefiero pues tenerla cerrada y que ustedes me escuchen. Bueno, chicos, pero entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Me han entendido? Entonces, si yo le preguntara por aquí, no sé, a alguien, voy a ver por aquí quién está, ¿sí? Por aquí, como a Heidi. Heidi. Señora, profe. Hola, Heidi, ¿cómo estás? Heidi, dame un ejemplo de relación intraespecífica. Un ejemplo puede ser el perro. ¿Con quién? El perro, el, el perro con el gato, puede ser. No. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de intraespecífica? Perro con perro. Perro con perro. ¿Por qué? Porque hacen parte de la misma especie. No olvidemos que las relaciones intraespecíficas son las que se dan
entre organismos de la misma especie. Ahora, vamos a hablar de interespecíficas. Si hablamos de interespecíficas, sí nos sirve el ejemplo que nos dio Heidi, ¿cierto? Porque ya hablamos de que se está relacionando un perro y un gato, que son dos organismos de especies totalmente diferentes. ¿Listo? ¿Sí nos queda claro esa diferencia? Sí, profe. Sí, señora. Listo, muy bien. Entonces, listo. Entonces, las relaciones intraespecíficas van a ser las que se establecen dentro de individuos de una misma especie, como ya lo estamos viendo, ¿cierto? En las imágenes, vea. Acá vemos solo una familia de ¿qué animales? Gorila. ¿Una familia de qué animales? Gorilas. De gorilas. Y acá abajo, acá abajo, Antílopes, renos. ajá, Renos. antílopes o renos, ¿cierto? Ay, Entonces van a ser esas gorilas. van a ser esas relaciones que se dan entre ellos de la misma especie. Por ejemplo, aquí ellos están sentados, digamos, en una relación tranquila, pero si vemos los de acá abajo, tienen una relación de competencia, están peleando. Muy probablemente deben estar peleando por reproducirse con esta hembra que está acostada al lado de acá, ¿cierto? Profe, o por el territorio. Puede ser también por el territorio, pero pues, digamos, da la imagen, creo que más por territorio es por esta que está sentadita acá. Y pues como toda relación de competencia, chicos, esto es una relación de competencia, están compitiendo ya sea por territorio o ya sea por esta chica, ¿cierto? Que está acá, están compitiendo ellos dos. ¿Y quién se va a quedar ya sea con el territorio o con la chica? El que esté más fuerte. El que gane sea pues de obvia manera, en este caso, el más fuerte, es el que se va a quedar. Ajá, el que se va a quedar y que va a ser como ganador. Entonces, la competencia se va a producir, básicamente, estas relaciones, perdón, intraespecíficas pueden ser buenas para los organismos, ¿cierto? O sea, que yo me asocie con los otros organismos para poder vivir en comunidad y hacerlo en conjunto, que pues debería ser lo que hacemos todo el mundo, o también pueden ser de competencia, ¿sí? Muchas veces esas relaciones de competencia pueden hasta generar la muerte en otros organismos, sea de la, pues en este caso, que es de la misma especie, como lo estamos viendo, digamos, en esta pelea de los antílopes, ¿cierto? En este caso, pues el que sea más débil o hasta que uno se rinda o hasta que uno se muera, ¿cierto? Pararán. Entonces, si ven cómo pueden llegar las relaciones de competencia a afectar la vida también de otros organismos, en este caso. Entonces, la competencia puede darse por varias razones, ¿cierto? Una de esas va a ser por los recursos, ¿cierto? Por el territorio, como lo decía alguien, pero pues por el territorio específicamente, por lo que hay en ese territorio, ¿cierto? Alimento, agua, no sé, clima, vegetación, de pronto otros organismos, ¿cierto? Un buen hábitat para la reproducción también sería, digamos, en esa parte de recursos del medio. La reproducción, pues, esto siempre va a hacer competir, sobre todo a los machos de todas las especies animales. La reproducción, digamos, siempre los hace competir, compiten de diferentes maneras. Digamos, hay animales que no compiten peleando, sino que de pronto utilizan bailes, ¿cierto? De conquista. O algunas ranas, la que más tenga inflado la parte de, ¿cómo se llama esto? Que hay debajo de la garganta. La papada, ¿cierto? La papada, entre más inflen la papada, ¿cierto? Más atractivas son para, más atractivos serían para las hembras. Y las hembras pues decidirían de pronto en algún momento copular con esas especies. Entonces el sapo, que creo que son los sapos toros, que más infle, ¿sí? La parte de la papada es el que se lleva a la chica. Entonces, si ven que las competencias no siempre van a ser peleando, sino que pues hay diferentes tipos de competir dentro de los animales, pero pues uno de esos mecanismos puede ser la reproducción. Y otro, Profe, dime. hay un loro que utiliza el baile para conquistar. Sí, hay una especie de animalito, hay uno que primero limpia todo el terreno y después le hace tremendo baile y hasta trae invitados y eso bailan como en un grupo de 4 pajaritos y eso es un baile increíble y no puede fallar nada porque donde le falle un solo paso al pajarito
la pajarita se va y no se reproduce con él. Sí, Les toca difícil. Bueno, es verdad. sí, les toca difícil a esos pobres pajaritos. Les toca esforzarse mucho. Entonces, aquí, la asociación, ¿cierto? Viene siendo pues dada ya por un grupo de individuos que pertenezcan a una determinada especie. Ay, perdón, iba acá, por dominancia social, ¿cierto? Entonces, básicamente cuando se da por dominancia social, chicos, es donde están esas relaciones de pronto de patriarcado o matriarcado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace referencia a ese patriarcado o qué hace referencia a ese matriarcado? ¿Quién tiene, bueno, de pronto es una pregunta un poco imprudente, sí, pero es para un ejemplo. ¿Quién vive solito con su mamá? Que solo vivan los dos, Profe, yo. ¿cierto? Entonces, ¿quién manda en su casa? Mi abuela y mi Pues la mamá. La mamá, ¿cierto? Porque pues es la que aporta y pues porque viven solo las dos. Cuando mandan la casa a la mamá, eso se llama matriarcado, porque manda la mamá, ¿listo? Y pues la familia que ya vive con el papá y la mamá, y es donde pues de pronto en lo común, ¿sí? Mandas el papá, ¿cierto? Es muy raro que mande la mamá, mandas el papá, pues en lo común de lo que uno ve socialmente, ¿sí? A eso se le conoce como el nombre de patriarcado, ¿sí? Resulta y pasa, chicos, que hay como relaciones o como familias que se forman entre los animales que pueden ser patriarcales o matriarcales. Un ejemplo de las matriarcales serían los elefantes, ¿cierto? En una manada de elefantes, la que manda, o sea, la que lleva como la rienda y el camino, ¿sí? Es la elefante hembra, no el elefante hombre. En cambio, si nos tiramos, no sé, más para allá, para los lobos, ¿cierto? Entonces, si nos vamos para donde los lobos, el que manda es el macho alfa, ¿sí? Y ese macho alfa ha tenido que someter, ¿sí? A todos sus hijos y ha tenido que someter a todas sus mujeres. Y es el único que se puede reproducir con las mujeres de esa manada para poder seguir teniendo hijos. A eso se le conoce como algo patriarcal, ¿cierto? Pero eso también es una dominancia social, ¿cierto? Entonces, yo considero que tengo más poder sobre otro, ¿sí? Y al otro lo domino, ¿cierto? Al otro lo pongo a mi servicio, por decirlo de esta manera. Entonces, básicamente, esas relaciones de competencia se dan por dominancia social, porque hay, digamos, de esos hijos que nacen, ¿sí? De pronto nacerá el rebelde que diga, a ese león, no, es que yo no quiero que al cumplir las normas de mi papá león, ¿no? Pensará no el león porque ellos no piensan, ¿cierto? Pero pues pongámoslo en este término para que ustedes más o menos entiendan. O venga, más bien les voy a contar una historia de un lobo que se llama el lobo negro. ¿Sí? Profe. El lobo negro, dime. Profe, Dime, profe, Cristian. ahí pues a mí me parece muy raro que en los leones, porque en este caso el león es del jefe de la manada, el cual no tiene que cazar y el cual lo que hace es defender su territorio, pero las hembras son las que tienen que cazar, pero primero come el león. O sea, es una confusión ahí que no entiendo nada. Pues es más o menos lo que estamos hablando, Nene, sí, tienes toda la razón, así es como el comportamiento social de los leones, ¿cierto? Entonces la que caza es la leona. Obvio que el león siempre está al pendiente de que, digamos, esa presa no vaya a hacerle ningún daño a la leona, porque en el momento que, digamos, la leona ya tenga la presa, entra el león y ¡clax! Se le clava las cestas en el cuello y lo termina de matar. Por ejemplo, llega a rematar, ¿cierto? Pero la que hace toda la inteligencia y todo el proceso de cacería serían las leonas, ¿no? En este caso de los leones. Pero entonces ahí hablo de dominancia social porque hay un patriarcado, ¿sí o no? Hay un macho alfa que manda, ¿cierto? Entonces ese macho alfa, ¿sí? Tiene que ser el primero alimentado. Ahora miren, o sea, vamos a hacer un ejemplo y ustedes me van a decir, digamos, las personas que viven todavía con su mamá y su papá, ¿cierto? Que tienen la posibilidad de vivir con los dos. Fíjense, cuando sirven la comida, ¿a quiénes son las primeras personas que les sirven? Al papá. Ajá. Cristian, si ves que es un comportamiento totalmente animal, se le da la comida al organismo que mande en la manada,
¿cierto? Ese sería el primer organismo que se alimenta. Y miren que nosotros tenemos relaciones muy parecidas a los de los animales. ¿Quién se relacionan así? Los leones. Pero nosotros empezamos a ver ese tipo de relaciones en ellos y empezamos a adaptarlas a la especie humana, ¿cierto? Entonces, por eso, pues al primero que se le sirve la comida, pues es al papá, porque el papá, pues se supone que es el que, pues trae la papa a la casa, aunque sabemos que no, que ahorita en la actualidad no, las mujeres trabajan, las mujeres también llevan la papita a la casa, hay madres solteras, hay padres solteros, ¿cierto? Entonces ya, digamos, esa visión, de pronto ese comportamiento, podríamos llamarlo así como de los leones, ya lo estamos de pronto modificando y hemos ya de pronto adaptado otras bases de la especie humana, ¿cierto? Pero si vemos, se siguen algunas familias manteniendo bajo ese régimen, ¿cierto? Sobre no importa quién haya traído la comida, no importa quién haga la comida, porque también es importante el que hace la comida, ¿no? Pienso yo, ¿sí? El que primero se le sirve es al macho alfa. Entonces en las leonas, el primero que sí sirve y el primero que come, pues es el león, el macho alfa, el que manda. ¿Ves, Cristian? Más o menos sí respondí tu pregunta. Sí, profe, gracias. Dale. Entonces, chicos, ¿sí me entendieron un poquito todo eso que les comenté? Sí, señora. ¿Cómo Sí, vamos? señor. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, está más entendido que mi pobre vida. ¿Seguro? Vamos bien. No hay ninguna pregunta, nada, ¿cierto que no? Listo. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poquito de la asociación, ¿cierto? Ahorita estábamos hablando como de la competencia, como lo de no tan bueno, que de pronto tenemos como animales, en nuestros comportamientos animales. Ahora vamos a hablar de las cosas bonitas, ¿cierto? Que también nos enseñan los animales y que también podemos tener nosotros como seres humanos. Y es esa capacidad de asociarnos al otro, ¿sí? Chicos, no se les olvide, antes de que, pues porque ya me dio los 10 minutos, de que colgamos, o sea, bueno, yo cuelgo la llamada, se cuelga la llamada sola y volvemos a entrar en el mismo link. Bueno. Ok, profe. Pero me esperan un momentico mientras yo cambio la hora de la llamada. Entonces, al cambiar la hora de la llamada, pues volvemos a entrar al mismo link. Bueno, chicos. Entonces, estas asociaciones son también las cosas bonitas que nosotros les decía que nosotros podemos encontrar, no solo en nosotros, sino también en los organismos, ¿cierto? Entonces, son esas relaciones que se dan para mejorar, ¿sí? Y Profe, una más pregunta. fácil, dime. Profe, es que a mí me llegó como un enlace que para descargar algo, ¿para qué es eso? No, no lo descarguen. Eso es un calendario. Y en el calendario lo que les muestran es que siempre vamos a entrar con el mismo link. Entonces ellos les dan como las fechas, como una alarma que les da las fechas pues de la clase. Bueno, profe, gracias. ¿Listo? Entonces, esas relaciones de asociación, chicos, básicamente son las relaciones que se dan para poder hacer más, digamos, amena la vida y de pronto un poco más fácil el proceso, ya sea de obtención de comida, de un buen territorio, de unos buenos recursos, ¿cierto? Esas relaciones se van a dar, obviamente, ténganlo claro, entre organismos de la misma especie, ¿cierto? Entonces, vamos a tener relaciones que van a facilitar la caza, la obtención de alimento, de pronto cómo lo hacen los leones, cómo se asocian o se organizan los leones, ¿para qué? Para obtener el alimento, ¿no? Pues entonces usted hace la inteligencia, usted ataca a la presa, la cansa y cuando ya la presa esté cansada, yo llego y la mato, ¿sí? Entonces no hay una sola pérdida de energía, ¿cierto? Sino ya los organismos se dividen esa pérdida de energía porque pues es más difícil hacer el trabajo uno solo que hacerlo en conjunto, ¿sí? Entonces es más fácil, digamos, yo ser egoísta, digamos, es más fácil no ser egoísta y decirle a alguien como, venga, yo hago 5 ejercicios, usted hace 5 ejercicios, los intercambiamos, nos los explicamos y nos ayudamos. A que, uy, no, yo mejor hago mis 10 solo, haga usted sus 10 solos, a ser egoísta, ¿cierto? Porque pues, aparte de que hay un ejercicio de interacción, ¿cierto? Hay un ejercicio de comprensión, de ayuda, de intercambio de ideas, ¿sí? Yo puedo reducirme el trabajo, el tiempo en el que yo me reduzca el trabajo, pero es un trabajo de qué manera cooperativo, ¿cierto? Entonces, ese trabajo cooperativo nos puede, digamos, generar muchos beneficios. Dime, Cristian. No, profe, iba a decirte algo, pero se me olvidó.
Bueno, nene. Entonces, básicamente sería para obtener mejor el alimento, para agilizar los procesos de caza, para pues defenderse frente a los depredadores. Todos, absolutamente todos los animales que existen sobre la faz de la Tierra tienen un depredador. ¿Qué significa eso? Alguien que pues los pueda predar. El único animal, ¿sí?, que existe sobre la faz de la Tierra que no tiene depredador, ¿sí?, somos nosotros, la especie humana. Ese es el único que no va a tener depredador, pero el resto, todos los animales tienen su depredador correspondiente, ¿listo? Básicamente la reproducción, la proximidad entre los sexos, lo que hablábamos un poquito del pajarito que llama a los otros amigos para que lo ayuden, básicamente a poder ganar la reproducción. Ya te doy la palabra, Cristian. La reproducción con de pronto la pajarita que estén asediando o la que esté en su proceso o en su danza de fertilidad. Dime, Cristian. Profe, ya me acordé la pregunta que te iba a hacer. Y era, profe, ¿por qué las jirafas cuando pelean, en este caso por una hembra, porque siempre se dan en el cuello? O sea, por aquí. Porque es como el punto débil de ellas. Es como uno de los puntos débiles que tienen, digamos, los animales. Siempre digamos, pues los animales son astutos, ¿sí? Y de pronto, porque ellos no son razonables, pero sí son, digamos, hay veces parece que sí razonaran más que hasta la especie humana. Es algo complejo ahí como contradictorio, ¿sí? Pero básicamente esos animales pues ya tienen identificados esos puntos que son débiles, ¿sí? Y a partir pues de esos puntos débiles ellos pues se atacan para que las lesiones o los ataques sean mortales, porque pues esas peleas siempre tienden a ser peleas a muerte. Gracias, profe. Bueno, nene. Profe, ya acabo de copiar eso. Sí, mis amores, tienen que ir copiando. Bueno, entonces, también lo que hablamos de la reproducción y pues el cuidado y la protección de las crías como tal, ¿listo? Entonces, los animales hay veces se asocian para cuidar a los hijos de la misma especie, ¿sí? Para que siga manteniendo el linaje y pues que se siga sosteniendo la especie como sobre la faz de la tierra, porque pues a todas las especies algo que les parece bastante importante y bastante relevante, chicos, es que su historia o su linaje se siga sosteniendo, digamos, en el proceso de la historia de la Tierra, ¿sí? Que no desaparezca, ¿sí? Que siga habiendo como subsistiendo su especie a partir de que pasan los años. De hecho, una de las especies más antiguas que nosotros tenemos en la actualidad, ¿cierto? Data como de 500 años atrás, que es 500 millones de años atrás, que es el megalodonte, megalodón. Bueno, ese tiburón. Megalodón. El megalodón, ese tiburón que está por allá, vienen en las partes hondas del mar, eso es, mejor dicho, una reliquia de animal que existe porque ese animal ha visto, mejor dicho, desaparecer Hasta las los dedos. especies y los periodos habidos y por haber en la Tierra. Sí, solo que de pronto no puede razonar y hablar, pero es una de las especies más fuertes y resistentes porque se ha mantenido muchísimo en la historia de la Tierra. Profe, una pregunta. Dime. En las diapositivas hay que hacer los dibujos. No, pues exactamente esos no, pero sí pueden ir dibujando, digamos, unos Obligatoriamente no. Y ya se va a cortar la llamada. Bueno, y entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien. Bien. ¿Quién me puede dar un ejemplo? ¿Quién me puede dar un ejemplo de competencia? Leones y llenas. Muy bien. Ah, no, mentira, no.
No, porque estamos hablando de competencia y competencias intraespecíficas, o sea, en organismos de la misma especie. Profesora. ¿Cuál? ¿Leones con leones? Leones es con leones. Pues sí, pero ¿qué tipo de relación? O sea, dígame un ejemplo de competencia, un ejemplo de asociación, que usted sepa que hay por ahí. ¿Por comida? ¿Quién es el macho alfa o algo así? Muy Por bien, comida. por comida, muy bien. Y si hablamos de que por comida o por el macho alfa, estamos hablando de asociación o competencia. 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 Ya. Y si habláramos de asociación, ¿cómo sería? Un ejemplo. Profe, por ejemplo, cuando comen. Profe. De asociación, ¿cuál sería un ejemplo? ¿Comer? Sí, profe, cuando comen. ¿Cuando comparten la comida? Sí, profe. Sí, podría ser. ¿Qué más? Cuando los dos se vuelven machos alfas. No pueden haber dos machos alfa. Siempre donde hay dominancia social, Profe, cuando solo va casan. a haber uno. Dime. Profe, cuando casan. Cuando casan en conjunto, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Nadie tiene un ejemplo más? Las jirafas. Profe, pues el que yo dije. Pues de asociación.